El manga del que les voy a hablar hoy es Junjo Romántica de Nakamura Shungiku. Lamento si estoy pronunciando el nombre mal, pero la verdad es que no lo recuerdo muy bien. Y pues también mencionar que si escuchan algún ruido extraño por ahí, pues es mi perro, que lo tengo que tener junto a mí en la habitación donde estoy grabando porque es 17 de septiembre y como pueden escuchar, pues incluso a la 1 de la mañana pues la gente sigue festejando, lanzando fuegos artificiales y pues a mi pobre perro le da un infarto cada vez que están así las cosas. Entonces pues si escuchan este ruido raro ya saben qué es. Igualmente esas detonaciones a lo lejos pues son estos cohetes horribles que la gente pues se la pasa lanzando en estas épocas. Y bueno, pues para entrar en contexto les voy a hablar de la trama que tiene que ver con este chico de 18 años que se llama Misaki Takahashi, que pues él quiere entrar a determinada universidad, pero pues sus calificaciones puede que no den para tanto, entonces pues su hermano mayor, que ha sido responsable de él, pues desde que los padres de ambos murieron en un accidente de auto, pues termina pidiéndole a uno de sus mejores amigos o a su mejor amigo que se encargue de ser su tutor para que Misaki tenga la oportunidad de entrar a la Universidad Mitsuhashi, que es una de las mejores de Japón. Y pues al principio ninguno de los dos está demasiado emocionado, pues simplemente porque Misaki conoce a este amigo, que es un novelista muy famoso, que se llama Usami Akihiko, pero pues al que todos conocen como Usagi-san. Y la primera vez que se encuentra con él, pues el tipo está prácticamente colgado de su hermano y pues esto a él obviamente no le parece. Y pues ya desde ahí Usami pues le da mala espina. Y pues Usagi simplemente no es una persona demasiado social. El único amigo que puede decir que es demasiado cercano a él pues es el hermano mayor de Misaki, que se llama Takahiro, y pues tiene algunos otros por ahí regados, pero la verdad es que no son demasiados. Y porque él prefiere su intimidad, siempre ha sido este hombre solitario. Y bueno, aquí voy a hacer una pequeña pausa porque en serio cada vez que estoy tratando de grabar se escuchan estas detonaciones, pero bueno, o sea, disculpen ese ruido de fondo, que es demasiado irritante, en serio, no puedo creer que a la gente en verdad le guste e incluso me ponen de mal humor. Pero bueno, prosiguiendo, pues Misaki termina viviendo en el departamento de Usagi, donde descubre que este hombre, aparte de escribir sus novelas serias o sus novelas formales, también escribe light novels de temática yaoi. Y lo que a él le salta inmediatamente pues es el hecho de que los protagonistas de estas novelas pues son el mismo Usagi-san y una versión de Takahiro, el hermano mayor de Misaki. Entonces él obviamente ni siquiera se detiene a meditarlo y se lanza al cuello de Usagi, pues para reclamarle el estar usando la imagen y el nombre de su hermano de esa manera tan impúdica en su forma de ver las cosas. Y pues la reacción de Usagi pues es propasarse con él, que la verdad este es uno de los momentos más extraños del inicio de la trama, pero pues ya sabemos que en la cultura asiática esto se usa más como un recurso que como algo que deba tomarse en serio. Y pues bueno, a partir de este momento es que se da el inicio de la relación entre estos dos, que la verdad es bastante atrabancada. Y llega un momento en el que pues obviamente Misaki ya está al tanto de los sentimientos que Usagi tiene por su hermano, y pues con este tiempo de convivencia que pasa entre ellos, mientras Usagi le está ayudando a estudiar para su examen de la universidad, pues empiezan a desarrollar una especie de amistad muy profunda entre ellos, al grado que cuando Takahiro anuncia que se va a casar con su novia, pues Misaki tiene un colapso emocional en nombre de Usagi, porque Usagi no va a poder llorar por ver su amor perdido. Entonces es Misaki quien llora por él, quien le dice que lamenta mucho que pues sus sentimientos por su hermano terminaran de esta manera. Y pues en ese momento Usagi es capaz de reconocer que en realidad este tiempo que han estado juntos pues le ha permitido enamorarse de Misaki. Y bueno, de cierto modo le confiesa sus sentimientos, y Misaki pues no está del todo de acuerdo con ellos al inicio de la trama, porque pues como sabemos en Japón es una temática delicada cuando se toma con seriedad, pero con el paso del tiempo pues las cosas van aflojando entre los dos y se van convirtiendo en una pareja bastante formal y bastante comprometida.
en el que uno pues llega a reconocer los sentimientos que tiene por el otro al grado de que pues en los capítulos más recientes pues Takahiro ya se enteró de lo que hay entre ellos dos y pues terminó aceptándolo, y esto vino con una salida del closet de parte de Misaki e incluso de Akihiko bastante impresionante, que creo que fueron de mis capítulos favoritos de toda la trama. Porque en sí no es una temática demasiado seria, o sea, me refiero al plot de Junjo romántica, o sea, es como esta trama demasiado rosa, demasiado llena de flores, de conejitos, de ositos, de patitos. Entonces como que al principio no te da la impresión de que te la tengas que tomar con demasiada seriedad, sobre todo porque tiene demasiados toques repetitivos, pero pues cuando por fin llegamos a este momento tan serio en la relación de la pareja principal, la verdad es que ya empiezas a tomártelo todo como muchísimo más en serio, sobre todo porque, como les digo, o sea, esto de pues ser homosexual en Japón no es algo tan bien visto, incluso ahora mismo en el año 2022. Pues es una cosa que sigue como que crispando a algunas personas, entonces puede que sí sean abiertos a aceptarlo, pero tener a una persona gay dentro de tu familia pues no a muchos les hace demasiada gracia. Entonces este momento tan particular entre Misaki y Takahiro, donde pues Takahiro los descubrió por accidente, fue bastante impactante. Y de hecho se nota en la expresión de Misaki, porque pues él y Usagi se están besando en el carro de Usagi. Y Takahiro los ve por accidente, entonces él simplemente puede, o sea, lo único que puede hacer es preguntarles qué están haciendo, qué está pasando entre ellos. Y pues justo ese día Misaki le iba a decir la verdad y pues ahora tiene que hacerlo de esta forma tan abrupta. Y me gustó demasiado que Takahiro pues obviamente está desconcertado, pero no estalla, sino que simplemente le da la oportunidad a Misaki de explicarle qué es lo que está sintiendo y qué es lo que quiere de su relación con Usagi. Y de hecho me gustó mucho este momento en el que los dos regresan al que fue su antiguo departamento, o bueno, por el rumbo de su antiguo departamento, y Takahiro lo ve sentado en un columpio y lo recuerda cuando era un niño pequeño, triste y abandonado, esperándolo para que volviera del trabajo. Y la verdad no sé, o sea, es que eso te toca una fibra bastante especial, porque te das cuenta de que Misaki puede que sea un personaje tonto, pero la verdad es que sí ha pasado por demasiado. Y el hecho de que sea un chico tan dulce y tan lindo, o sea, no lo puedes odiar, quieres protegerlo, y la verdad es que ese momento sí fue bastante bonito. Fue como de protéjanlo, por favor, alguien dale un abrazo. Y pues también me ha gustado que se ha sobrepuesto a todos los problemas que implicaba para su relación pues la familia Osami, que son el padre, la madre, el medio hermano de Akihiko, porque la verdad es que es una familia bastante problemática y bastante irritante. Y cada 2x3 nos están lanzando nuevos personajes desde ese frente, y pues tardas un tiempo pero terminas encariñándote con ellos de cierto modo. Y pues a estas alturas Misaki ya se los ha conseguido echar a todos a la bolsa, que es algo muy bueno, porque incluso ahora que ha aparecido la mamá de Akihiko, la verdad es que me gustó mucho verla, y me gusta ver que ella está del lado de su hijo, aunque él crea que lo odia. Y la verdad es que me parece uno de los personajes más interesantes que han sacado hasta ahorita, y me gusta ver las interacciones que tienen pues con el resto de individuos de esta trama. Pero bueno, creo que estoy acelerando demasiado las cosas en el frente de la pareja romántica, porque pues Junjo romántica no solamente consta de esta pareja de Misaki y de Akihiko, sino que como todos los trabajos de esta autora pues son 3 parejas en realidad. Entonces esta es la romántica y la siguiente sería la egoist, que la verdad, o sea, es mi pareja menos favorita de las 3, porque siempre tengo una que no me gusta verlos. O sea, como que pues no, o sea, no son mi taza de té. Pero admito que la egoist también es bastante linda, es bastante bonita, y pues tiene la ventaja de que desde el principio fueron bastante formales. Entonces es la relación, creo yo, más estable de toda la trama. Y bueno, está compuesta por Kamiyo Hiroki y por Kusama Nowaki, que bueno, Hiroki es el amigo de la infancia de Akihiko, y pues estuvo bastante tiempo enamorado de él, a pesar de saber que pues Akihiko nunca le iba a corresponder por este
amor imposible que tenía por Takahiro. Entonces pues Hiroki estaba sufriendo demasiado por él y de repente pues a su vida llegó este hombre súper alto y súper tierno y adorable que se llama Nowaki, menor que él por 4 años. Y bueno, pues empiezan una relación también un poquito atrabancada, en el sentido de que pues Nowaki como que tiene un problema de autoestima baja porque pues él es huérfano, se crió en un orfanato y como era uno de los niños más grandes pues se acostumbró desde muy joven a ceder lo que él quería pues por el bienestar de otros, sobre todo de los más pequeños. Entonces él pues nunca ha estado acostumbrado a decir lo que quiere, a pedir lo que necesita y cuando llega a conocer a Hiroki pues en ese momento es que se da cuenta de que tiene ciertas aspiraciones. Y pues Hiroki también es un hombre demasiado temperamental que la verdad cuesta trabajo convivir con él. Es profesor precisamente en la Universidad Mitsuhashi y ahí todos lo conocen como el demonio Kamiyo porque la verdad tiene una personalidad muy irascible. Y de hecho Misaki le tiene pánico, absoluto pánico. Y también de este lado lo que tengo que comentar es que me encanta que en los últimos capítulos pues han habido bastantes interacciones entre él y Hiroki. Y la verdad Hiroki pues no la detesta ni nada de eso, más bien le agradece que esté ahí protegiendo a Akihiko porque es algo que Usagi-san nunca le ha permitido a nadie hacer por él. Pero Misaki siempre está aterrado cuando Hiroki le pide hablar un momento a solas pues para conversar sobre qué onda con Usagi-san. Y la verdad esos pequeños como atisbos me gustan demasiado. Pero bueno, les digo, o sea, es la pareja más formal, es la más centrada de las tres. Nowaki se convierte en médico pediatra y el único problema que yo he visto en su relación pues es que Kamiyo está un poquito celoso de el compañero de trabajo de Nowaki, pero la verdad es que no creo que pase nada por ese lado, sino que simplemente sirve como recurso para hacer avanzar su trama. Pero ellos no tienen ninguna clase de conflicto grande ni nada, o sea, están perfectamente bien, o sea, ya son una pareja casada prácticamente. Y creo que lo que me molesta en realidad de esta pareja es que no me gusta el seiyuu de Hiroki, o sea, no sé. Lo conozco de Bleach y en Bleach me gusta, pero la verdad es que en la voz de Kamiyo, pues la verdad es que no, o sea, no me fascina. Y bueno, el seiyuu de Nowaki es la voz de Japón en Getalia y eso me encanta. Pero bueno, pasando a la tercera pareja, que es una de mis favoritas, de hecho creo que es mi favorita de las tres, pero la verdad es que tienen tan poquitos capítulos a lo largo del manga y del anime que pues ni siquiera sé cómo pasó, pero creo que tiene que ver con el hecho de que Kazuhiko Inoue es uno de mis seiyus favoritos y pues es quien hace la voz de Miyagi-Yo, que es el top de la relación. Y pues para quienes no sepan de quién estoy hablando, pues es el actor de voz de Kakashi en Naruto. Que me choca Naruto, pero me doy cuenta de que llevo muchos videos hablando de él. Y bueno, aquí coincidió otra vez. Pero bueno, o sea, no voy a decir el nombre de esta pareja, pues porque es un poquito, no sé si esté bien decirla en un video de YouTube. Pero pues ustedes buscan y ya por ahí les sale cómo se llama esta bendita pareja. Y bueno, Miyagi-Yo o Yuo, o sea, en realidad no sé cómo se pronuncia, no recuerdo cómo se escribe, entonces por eso no puedo saber cómo se pronuncia. Pero bueno, es el compañero de trabajo en la universidad de Hiroki. O sea, ni siquiera sé cómo le dije, no sé si le dije con sentido o algo así, pero bueno, o sea, son compañeros de trabajo. Y él también es profesor. Entonces en determinado momento se casó con la hija de su decano. Y pues esta mujer tiene un hermano menor que por casualidades de la vida terminó enamorado a simple vista de Miyagi. Pero ese mismo día pues descubrió que Miyagi se iba a casar con su hermana mayor, entonces pues él simplemente aprendió a repudiar el destino por esta clase de juego sucio que le implementó en ese momento. Entonces él se llama Shinobu y se fue a estudiar a Australia, creo, pues para superar el trauma obviamente del que Miyagi no tenía ni idea. Pero terminó volviendo cuando escucha que Miyagi y su hermana se van a divorciar porque cree que por fin va a tener una oportunidad. Entonces llega a Japón, se le declara y Miyagi está completamente horrorizado de esta nueva situación, sobre todo porque él pues le choca a la gente problemática. Que ya somos todos, la verdad. O sea, si a mí me hubiera pasado algo similar, yo habría estado bastante enojada. Y pues bueno, ya, o sea, él simplemente trata de sacudirse a Shinobu de encima, pero no puede porque este niño de 17 años es demasiado terco. O sea,
y pues para acabar de fastidiar pues Miyagi le dobla la edad. Entonces él no entiende en serio cómo es que este niño terminó tan obsesionado con él, pues cuando él ya es un hombre adulto y pues este niño es precisamente eso, o sea, un niño y pues aparte varón, ¿no? Pero bueno, que aquí también de esta relación lo que me parece muy bonito es el pasado de Miyagi, pues porque él estaba enamorado de su profesora y pues ella estaba enferma, entonces murió y él, a pesar de su edad, siendo también un adolescente, pues la acompañó durante toda su convalecencia hasta que por fin murió, y todavía en la actualidad pues él sigue visitando su tumba y acordándose de ella. De una forma que no ha podido superar y que podría parecer incluso enfermiza, porque fue la causa prácticamente de su divorcio. Entonces lo que me gustó demasiado de esta relación pues es que Shinobu logra meterse tanto en la vida de Miyagi que finalmente consigue que se le olvide pues esta situación con su sensei. Y pues es cuando él comprende que Shinobu la verdad es que sí significa demasiado para él, entonces pues quiere tenerlo todavía en su vida, y es por esto que se anima a tener una relación con él. Y lo que me gusta mucho de ellos dos es que es una relación desbalanceada, o sea, con un conflicto de poder muy grande, pues porque como les digo, o sea, Miyagi le dobla la edad a Shinobu, entonces a él le gustan ciertas cosas que a un jovencito pues obviamente pues no le llaman la atención. Y pues con Shinobu pasa más o menos lo mismo, entonces tienen que aprender a ceder, a balancear las cosas pues si quieren seguir juntos. Y o sea, es algo que también coincide con las otras parejas, pero no sé, o sea, se nota que tiene como una chispa más especial esta pareja, que a pesar de que tiene tan poquitos capítulos donde aparece, pues la verdad es que sí te deja un sabor de boca bastante agradable y divertido, porque o sea, te hacen reír demasiado estos dos, sobre todo porque de todos creo que ellos son los que son más celosos pero no tóxicos, o sea, las otras dos parejas como que de repente sí tienen sus ratos de toxicidad en cuestión de celos, pero pues estos dos lo vuelven bastante divertido todo y siempre terminan superándolo de una forma bastante graciosa. Y pues como les digo, o sea, el plus de Kazuhiko Inoue, que la verdad es uno de mis sellos favoritos y pues tiene un toque muy especial a la hora de hacer cada uno de sus personajes, sobre todo los BL, y la verdad es que Miyagi es un tipo tan divertido, o sea, es súper divertido, en serio, me encanta verlo y escucharlo. Y pues sí, o sea, ojalá tuvieran más capítulos, pero pues no, o sea, como que a la autora le gusta dibujar más a los que la verdad, o sea, no me entretienen para nada. Pero no se la estoy tirando a los Egoist, sino que me estoy acordando de la pareja de Sekaiichi Hatsukoi con Chiaki y el otro tipo, ¿cómo se llama? Hattori, que la verdad, Dios mío, o sea, no tienen nada de chispa ni de química ni nada, y prácticamente todo el anime se fue en ellos dos. Pero bueno, o sea, eso ya es tema de otro video. Y bueno, sobre el dibujo, que la verdad sí es un poquito tosco en los primeros capítulos, pero va mejorando conforme avanzan los tomos, hasta que llegamos a una versión bastante perfeccionada en la actualidad. Pero la verdad es que los personajes más maduros, por decir los top, que vendrían siendo Usagi, Nowaki y Miyagi, tienen un cambio demasiado grande en sus facciones, al grado de que empiezas a confundirlos con otros personajes. O sea, porque de pronto sus cabezas como que se tornaron un poquito más grandes, y por decir, una amiga me comentaba que al principio las manos eran como muy difíciles de ver porque eran demasiado grandes. Pero bueno, en la actualidad ese asunto con las manos pues ya se solucionó, tienen manos bastante estéticas, pero pues les digo, o sea, empeoró en el sentido de sus cabezas y de sus caras. Y los personajes Bottom, la verdad es que se tornaron bastante bonitos, bastante adorables. Misaki ahorita a estas alturas es un niño súper adorable. Pero sí, o sea, mejoró bastante en la cuestión del dibujo, pero solamente es ese detalle raro que como que te brinca a la vista. Y en la cuestión de la trama, que sí, la verdad es que yo creo que la pareja que tuvo
un desarrollo más impresionante de las tres, pues obviamente fue la romántica, porque como les digo, o sea, al principio era una cosa que no te podías tomar con demasiada seriedad a lo mejor, pero en la actualidad ya dio un brinco completamente inesperado, porque pues la verdad está tocando cosas muy serias y de una forma muy muy buena. Y de hecho otro detalle que me gustó demasiado pues fue que la cuñada de Misaki fuera quien descubriera primero su relación con Akihiko, porque pues ella cuando lo notó obviamente se preocupó, pero después ya se dio cuenta de que pues era la felicidad de Misaki la que importaba, no las impresiones de ella como familia. Entonces pues ya tuvieron la oportunidad de hablarlo y ella le ofreció su apoyo al 100% hasta que por fin pues Takahiro se enteró de la verdad. Y la verdad es que esos fueron de mis capítulos favoritos, fueron bastante lindos, en serio. Y pues como les digo, o sea, los egoístas no tienen demasiados problemas, no tienen muchos conflictos, o sea, todo entre los dos está bastante sereno, bastante tranquilo. Y pues a estas alturas pues no creo que se vayan a separar ni nada de eso, entonces pues por ese lado ellos están bien, están bastante X. Y por el lado de Shinobu y de Miyagi creo que su conflicto más grande pues obviamente sería que a lo mejor la familia de Shinobu pues se enterara de lo que hay entre ellos, pero no creo que vaya a pasar porque en serio tienen tan poquitas apariciones que no creo que la autora se vaya a tomar la molestia de tocar ese tema tan delicado, considerando que está tocando otro también bastante serio pues con Misaki y con Akihiko. Y bueno, sí, claro que es un manga que recomiendo demasiado, es una lectura bastante entretenida y también ver las animaciones es bastante relajante. A lo mejor las primeras temporadas no tanto, pero pues bueno, tienen la ventaja de que los seiyuu son bastante buenos. Ay, en serio, creí que ya se habían calmado con los cohetes, pero pues al parecer no. Entonces lo siento mucho y yo voy a acabar esto, solamente decir que en el anime lo que me encanta es que la voz de Misaki la hace Takahiro Sakurai y el seiyuu de Akihiko también es demasiado bueno. Ahora mismo no recuerdo su nombre, pero tiene una voz tan encantadora el hombre, en serio. Entonces pues denle una oportunidad tanto al manga como al anime. Y bueno, si les ha gustado comentando un manga, por favor suscríbanse, compartan y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.